En esta clase estaremos hablando de la cirugía de la punta nasal. Quien les habla, la doctora Paola Garcete, junto con la doctora Patricia Ruiz Díaz, bajo la tutela de la doctora Sandra Toso. Iniciamos hablando de la evaluación de la punta nasal. La punta de la nariz, en la imagen frontal, debe ser evaluada mediante la colocación de ciertos puntos. Al colocar los puntos de definición a cada lado de la punta nasal, el punto de quiebre de la parte superior de la punta por encima y en el ángulo lóbulo-columelar por debajo. Las líneas de conexión de estos puntos deben formar dos triángulos equiláteros. Si alguna de estas regiones no están en la posición adecuada, se debe determinar cuál es y por qué y la modificación de la punta que deberá corregir dicho problema. En la imagen basal de la nariz debería formar un triángulo equilátero y la relación de la porción columelar a la lobular de la nariz debería ser 2:1 y las fosas nasales deberían tener forma de lágrimas, como se ve en la imagen inferior izquierda. En la imagen lateral debemos fijarnos en la proyección, que es la distancia desde la punta de la nariz al punto más posterior de la unión nariz-mejilla. Y para lograr una proyección adecuada, por lo menos el 50% de la línea horizontal debe descansar en la ubicación anterior, como se muestra en la imagen superior derecha. Si esta es mayor de 60%, se considera que está sobreproyectada. La rotación, que se evalúa con el ángulo nasolabial, que es el ángulo formado por una línea dibujada a través del punto más anterior al más posterior de las fosas nasales, interceptando el plano facial vertical. Este ángulo en hombres, el valor deseado es del 90 al 95 grados y en las mujeres de 95 a 100 grados. La apariencia de la punta depende de la anatomía, la forma, la consistencia y disposición de los cartílagos alares. Como existen multitud de formas y consistencia de estos, encontramos distintos aspectos de la punta nasal. Así podemos ver puntas bulbosas, puntas estrechas, en cajetilla, asimétricas, torcidas, etc. Y cada una supone una individualidad a la hora de corregirlas. Además, hay que tener en cuenta otros factores como la edad, el sexo, la raza y la calidad de la piel. En una piel delgada, por ejemplo, cualquier cambio exagerado podría tener efectos a largo plazo. Sin embargo, en personas con piel gruesa se deben realizar alteraciones más agresivas para lograr una definición significativa. No hay solo un tipo de incisión o abordaje recomendado para todos los pacientes, pero cada día se hacen más abordajes transcolumelares o externos, porque ofrecen una mayor visibilidad y facilidad para poder cambiar y reforzar o reconstruir las estructuras de la punta, obteniéndose mejores resultados. Quizá tan importante o más que la clasificación de los abordajes en abiertos o cerrados, sala de abordajes sin exposición o con exposición de la cara externa de los cartílagos laterales inferiores. Entre los abordajes sin exposición tenemos al abordaje intracartilaginoso y al transcartilaginoso, y entre los abordajes con exposición tenemos al abordaje delivery y al abierto. En nuestro plan quirúrgico debemos preguntarnos si precisamos exponer los cartílagos inferiores para remodelar, esculpir o colocar la punta nasal, y solo después preguntarnos si necesitamos una incisión externa. Como hablamos anteriormente, el plano frontal de la punta nasal está definido por la anchura, la definición y la simetría, y el lateral por su proyección y rotación. Las actuaciones que podemos hacer van encaminadas a modificar estos parámetros, que conseguimos al realizar modificaciones sobre los cartílagos alares, que simplificando son tres actuaciones las que podemos realizar: cirugías, suturas y colocación de injertos. Comenzamos hablando de las cirugías. Cirugía de tira completa. La crura lateral de los cartílagos inferiores tiene una longitud y una anchura. La longitud está representada por la línea roja, que va desde la porción más lateral de la crura al punto de definición de la punta,
y la anchura por la línea azul, que va desde el borde caudal al cefálico de la crura. Disminuir la anchura de la punta supone disminuir la anchura de la línea azul. Durante la rinoplastia, nosotros disminuiremos la anchura del cartílago, haciendo una incisión a lo largo del cartílago y extirpando una tira completa del mismo, que sería en esta imagen el área coloreada en rojo. El cartílago que quede tendrá una menor anchura y ayudará a afinar la punta. Debemos dejar al menos 5 milímetros de cartílago para que la punta siga fuerte. En esta imagen podemos ver una cirugía por vía abierta en la que podemos apreciar los cartílagos inferiores. Vemos la anchura de la crura lateral y cómo el bisturí está dibujando la línea de la incisión que queremos trazar para extirpar la tira que dará un cartílago más estrecho. Es importante recordar que la anchura de la crura lateral no es la misma en toda su extensión, por lo tanto, la anchura de la tira tampoco va a ser la misma, va a ser menos ancha en la región de la cúpula. Cuando hacemos la incisión, debemos respetar la piel vestibular. Una vez hecha la incisión, vamos a disecar el cartílago de la piel y una vez liberado, extirpamos. En estas imágenes podemos ver que al estrechar la punta, también conseguimos un mejor perfil, ya que modificamos el tip break point, que es el punto donde el perfil del dorso se rompe, quedando un poquito más bajo que el punto de definición de la punta. Si nuestra tira llegase hasta la cúpula, afectaríamos además la proyección de la punta, es decir, que estamos estrechando la nariz, disminuyendo la proyección y rotando la punta. Por lo tanto, y resumiendo, la tira completa producirá una disminución del volumen y aumento de la rotación. La proyección no se modifica si es que no llegamos a la cúpula en la extirpación. A continuación tenemos la técnica de solapamiento de la crura lateral. Esta técnica se utiliza para disminuir la proyección de puntas excesivamente proyectadas. La proyección de la punta depende en gran medida de la longitud de la crura lateral. Por lo tanto, si queremos disminuir la proyección, debemos acortarla. Por ejemplo, como vemos en la primera imagen, si queremos disminuir la longitud del tablón y al mismo tiempo no perder fuerza, podemos cortarlo transversalmente y solapar un fragmento con otro. Este es el principio de esta técnica. Una variante de esta es cortar transversalmente un fragmento de la crura lateral y hacer una sutura término-terminal que una ambos fragmentos, sin superposición de los mismos. En estas imágenes vemos la técnica de solapamiento de la crura lateral, que en esencia, como dijimos previamente, es incidir transversalmente el cartílago y luego solapar el fragmento medial sobre el lateral y mantenerlos fijos con suturas. La piel vestibular no debe cortarse a menos que sobre en exceso. Esta técnica no es agresiva, no destruye cartílago y por lo tanto no altera de forma estructural la punta, manteniendo excelente soporte. Hablaremos de las técnicas de sutura para refinar la punta nasal. Controlar la forma de la punta nasal puede ser uno de los problemas más complejos a los que se enfrentan en su práctica los cirujanos de rinoplastía. Antes de la llegada de las técnicas de sutura, los cartílagos de la nariz se manipulaban principalmente mediante decisiones, aplastamientos y estriaciones. En el momento se pensó que estos métodos eran los más fáciles para crear una nueva forma nasal. Por desgracia, todos ellos dañaban potencialmente el cartílago y a menudo conducían a inestabilidad, colapso, irregularidades de contorno y a una serie de problemas secundarios, incluidos la retracción alar, estrechamiento de la punta y colapso de la válvula externa. Existen algunos principios fundamentales de las modificaciones de la punta nasal basadas en suturas. Los modelos facilitan el esculpido. Por ejemplo, en la planificación de lo que podría llamarse puntaplastía mediante sutura, es importante tener una forma y objetivo estructural en mente. Un consejo genérico consistiría en lo siguiente: el pilar lateral debería ser bastante plano, no convexo o cóncavo, y al menos de 5 a 6 milímetros de ancho. Las cúpulas actuales están separadas una de la otra en el extremo cefálico por unos 3 milímetros.
Cada cúpula tiene un eje y ambos forman el ángulo de la separación cupular, que se aproxima a los 70 a 90 grados. En una visión lateral, el ángulo formado por el pilar medial o medio está entre 15 a 30 grados. Existen en el mercado algunos modelos anatómicos que pueden ayudar al cirujano, especialmente a los novatos, a esculpir los cartílagos de la punta nasal a las dimensiones deseadas. En segundo lugar, la resección cefálica del pilar lateral. Se realiza antes de las técnicas de sutura para controlar la forma de la punta nasal. Entonces, el componente cefálico del pilar lateral suele ser recortado. La resección cefálica debería dar como resultado un pilar lateral que nunca es menor a 6 milímetros de ancho. Y por último, pero no menos importante, está la elección de la sutura, donde esto puede ser de elección del cirujano, pero realmente se prefiere utilizar la polidioxanona o PDS de 5,0 o 4,0 porque ha demostrado que el cartílago alar mantiene su nueva forma incluso después de disolverse la PDS, y también se prefieren las agujas cónicas. Generalmente los cirujanos tienen un algoritmo para las suturas para afinar la punta nasal que va siendo modificado de acuerdo a cada paciente. Aquí se mencionarán algunas de las suturas. Por ejemplo, está la sutura hemitransdómica, que tiene el objetivo de estrechar el extremo cefálico de la cúpula, provocándose una pequeña causa de eversión del pilar lateral y minimizando la probabilidad del colapso del reborde marginal del pilar lateral. La piel vestibular de la cúpula se infiltra con anestesia local para evitar la penetración de la aguja en la piel vestibular. Se coloca entonces una sutura hemitransdómica, puede ser con PDS de 5,0, en el extremo cefálico de la cúpula, en esencia el extremo cefálico del pilar medio, posterior o profundo a la cúpula. Es apretado hacia el extremo cefálico del pilar lateral, posterior o profundo a la cúpula. La aguja entra en el cartílago paralela a la superficie de la cúpula y la sutura se localiza normalmente 2 a 3 milímetros debajo del nivel de la cúpula. Cuanto más baja se coloca la sutura respecto a la cúpula, más tiende a evertir el pilar lateral. Además, un agarre más generoso en la cúpula cefálica reducirá la anchura de la cúpula. Por lo general se requiere una corta curva de aprendizaje antes de corregir la cúpula con un solo intento. Normalmente una única sutura hemitransdómica es todo lo que se necesita para remodelar la cúpula. Sin embargo, algunos pacientes con una cúpula muy ancha o con paredes gruesas pueden requerir también una sutura transdómica. Cuando se necesita una sutura transdómica se ejecuta como sigue. La piel vestibular de la superficie debajo de la cúpula se infiltra primero con anestesia local para engrosar esa capa temporalmente y prevenir que la aguja penetre la superficie epitelial subyacente. Normalmente se aplica una sutura de colchonero con PDS de 5,0, a veces de 4,0, de tal manera que el nudo esté en el lado medial de la cúpula. Para verificar que la aguja no ha atravesado la piel vestibular, se deja momentáneamente asentada en el cartílago tras la inserción. El porta-agujas se usa entonces para palpar la superficie inferior del pilar lateral en busca del metal. La sutura interdómica es a menudo necesaria. Esta se usa cuando se nota asimetría de la altura cupular, cuando se desea una reducción de la anchura interdómica o cuando las cúpulas se palpan débiles o tienden a abrirse fácilmente cuando se presiona sobre ellas con un dedo. La asimetría y la anchura interdómica se aprecian mejor desde la cabecera de la mesa de operaciones. La asimetría puede ser más apreciable después de colocar las suturas transdómicas. La sutura interdómica se hace mediante la aproximación del pilar medio con PDS de 5,0 a un nivel que está a unos 3 a 4 milímetros posterior a la cúpula. Es importante seleccionar un nivel de localización de la sutura que sea suficientemente posterior a las cúpulas de manera que haya una separación normal entre las cúpulas, aproximadamente de 3 milímetros, manteniendo sin embargo los pilares medios juntos de forma simétrica. La sutura de colchonero del pilar lateral reduce y elimina cualquier convexidad del cartílago. La sutura de colchonero del pilar lateral es útil para corregir la punta ancha o bullosa o en pelota y cuadrada. La piel vestibular se infiltra en exceso con anestesia local justo antes de insertar la sutura de colchonero del pilar lateral.
El pilar lateral se agarra con unas pinzas de Brown-Anderson en el ápice de la convexidad y se inserta PS de 5,0 sobre una aguja P3 en un lado de la pinza perpendicular a la dirección del pilar lateral. El punto de entrada para la aguja debería estar en el lado caudal del pilar lateral, de forma que el nudo termine arriba en ese lado, en vez de en el lado cefálico donde es más probable que se pueda palpar. Se hace un segundo anclaje con la aguja en el otro lado de la pinza, aproximadamente a 6 milímetros de distancia de la primera pasada. Se utiliza un nudo deslizante para ajustar la tensión en la sutura hasta que el pilar lateral alcanza el nivel deseado de aplanamiento. Si el espacio entre cada pasada es demasiado pequeño, la convexidad del cartílago no estará suficientemente corregida. Si el espacio es demasiado amplio, la convexidad se corregirá, pero el cartílago tenderá a curvarse y se perderá estabilidad. Si el espacio es el ideal, la convexidad se elimina en gran parte y el pilar lateral será aproximadamente un 30% más fuerte de lo que era antes de colocar la sutura. Si la convexidad no se corrige por completo, como ocurre si el pilar lateral es convexo de un extremo al otro, se coloca una segunda sutura de colchonero adyacente a la primera para corregir la convexidad no corregida por la primera sutura. En ocasiones se colocan un total de 3 suturas en pilares laterales muy convexos o difíciles de controlar. Cada sutura proporciona fuerza adicional al cartílago. Otra ventaja de la sutura de colchonero del pilar lateral es su simultánea mejoría en la función de la válvula externa. Según se aprieta el nudo de la sutura de colchonero, la cara posterior del pilar lateral tiende a volverse más estable y se lateraliza ligeramente. Lo hace por la imposición de un vector de fuerza ensanchador en la cara posterior del pilar lateral. Por tanto, hasta cierto punto, la válvula externa se abre ligeramente y se estabiliza. Esto es particularmente evidente en las suturas de colchonero colocadas en la cara posterior del pilar lateral. Continuamos con la sutura columela septal. Hay 4 potenciales aplicaciones para esta sutura. En primer lugar, restablecer el soporte de la punta que puede haberse perdido por la incisión transfixiante o intercartilaginosa. En segundo lugar, proporcionar un sutil grado de proyección de la punta. También ayudar a incrementar la rotación de la punta, que puede ayudar a tratar una columela colgante. Y en cuarto lugar, en algunos ejemplos elegidos, para ayudar a disminuir la proyección de la punta. Antes de colocar la sutura columela septal es útil determinar la altura deseada de la cúpula en relación al tabique dorsal. En términos generales, las cúpulas deberían estar 6 a 8 milímetros por encima del nivel del dorso. Los pacientes de piel gruesa pueden requerir hasta 10 milímetros y los pacientes de piel fina menos de 4 a 6 milímetros. Se usa una aguja de 27G y 2,5 centímetros para empalar el tabique caudal entre los pilares medios. A continuación se corta el cono de la aguja, la piel se vuelve a poner sobre los cartílagos alares suturada con un punto si es necesario y el perfil nasal se reexamina para evaluar si se ha conseguido el grado de proyección y rotación de la punta deseados. Después de que se han hecho los ajustes suficientes en altura, se coloca la sutura final y se retira la aguja. La sutura se hace usando PS de 4,0 entre las hojas del pilar medio. Y esta aguja se lleva al espacio transfixiante, si lo hay. Si no se ha hecho incisión transfixiante, la aguja se pasa entre los pilares mediales. Después se pasa a través del cartílago septal, normalmente a la altura del ángulo septal anterior y por último de vuelta entre los pilares medios. Continuamos esta presentación con los injertos cartilaginosos en rinoplastía y reconstrucción nasal. Mantener la forma y función de la nariz es un objetivo tan importante como crear un contorno estético agradable. En este sentido se han propuesto numerosos autoinjertos, aloinjertos y materiales sintéticos como sustitutos ideales o moldes para aumento en la cirugía nasal. A pesar del uso de materiales sintéticos como mallas de fibra de poliéster, politetrafluoroetileno expandido, polietileno poroso de alta densidad y otros muchos, el injerto de cartílago continúa siendo, por distintas razones, el tejido más fiable para proporcionar soporte nasal. Reemplazar los componentes estructurales de la nariz y efectuar aumentos
Debido a que el cartílago es un componente normal de la estructura nasal natural, es lógico usarlo para reemplazar deficiencias y crear mejoras estructurales de contorno y estéticas. Los injertos de cartílago también son adecuados para soporte estructural de la nariz, así como para aplicaciones de otro tipo, como injertos de camuflaje. Los injertos pueden ser de rigidez variable en función del sitio de obtención y en cómo se hayan modificado antes de su uso. Se puede conseguir un amplio espectro de fuerza, grosor, volumen y maleabilidad en los injertos mediante el uso de injertos septales, auriculares, de cartílago costal o mediante combinaciones de estos. Los injertos gruesos o rígidos son más adecuados para aplicaciones de soporte. Los injertos finos son útiles cuando se desea una mínima visibilidad, como en áreas de piel fina sobre el dorso nasal o en casos de revisión. Un beneficio adicional del uso de injertos de cartílago es la capacidad de fijar los injertos con sutura, consiguiendo así menos movimiento y una tendencia a una integración más rápida y vascularización. Una ventaja más del uso del injerto cartilaginoso es la casi ilimitada fuente de sitios de donación como el tabique, la oreja y el cartílago costal. Los injertos de cartílago septal nasal son los más fáciles de obtener en rinoplastia primaria o en casos secundarios si el tabique no ha sido utilizado. El cartílago auricular de una o ambas orejas proporciona injertos de varias formas y tamaños, a menudo apropiados para injertos de camuflaje y aumentos de pequeño volumen. El cartílago costal proporciona grandes volúmenes de material que puede tallarse y conformarse para injertos de numerosas aplicaciones. Se han descrito múltiples usos de los injertos cartilaginosos. En general es útil definir el propósito de los pretendidos injertos para obtener el volumen apropiado de material de injerto con fuerza y rigidez suficiente para la aplicación deseada. Áreas apropiadas para injertos de aumento son el receso nasofrontal, el dorso, la punta nasal y la columela. Los injertos de sustitución son comunes a lo largo del pilar lateral del cartílago lateral inferior y a lo largo del margen caudal del cartílago lateral superior. Los injertos estructurales se usan habitualmente en la columela en forma de puntales entre el pilar medial y con la configuración de injerto extendido de punta. Sus aplicaciones funcionales incluyen injertos alares de sustitución, injertos puntales de pilar lateral, injertos en listón, injertos de expansión, injertos de soporte de reborde alar. El injerto de cartílago para estas aplicaciones puede obtenerse de diversas fuentes. La decisión respecto a la fuente que hay que usar se basa en algunas variables, incluye la presencia o ausencia de cartílago donante relacionado con una cirugía previa, el volumen del cartílago requerido, los requerimientos estructurales de soporte, el contorno deseado del cartílago injertado, la rigidez del injerto y la morbilidad del sitio donante. Entonces, para definir qué cartílago necesitaremos, en primer lugar hay que definir si se requiere un injerto estructural, un injerto de aumento o un injerto de camuflaje. En caso de que se requiera un injerto estructural, por ejemplo, para puntales, sustitución alar o expansión, se puede utilizar el cartílago septal. O si es que hay un volumen o rigidez insuficiente del cartílago septal, se puede utilizar un cartílago costal. Si se requiere un injerto de aumento, por ejemplo, en la sobreresección dorsal por deformidad nasal en silla de montar, puede ser para un aumento de pequeño tamaño, donde si el cartílago septal es inadecuado, se puede utilizar el cartílago auricular o también se puede utilizar el cartílago septal si es que está disponible. Y en caso de aumentos de gran tamaño, también se puede usar el cartílago septal o si el cartílago septal es inadecuado, se puede utilizar el cartílago costal. En caso de que se requiera un injerto de camuflaje, se puede utilizar el cartílago septal. En caso de que esté disponible, puede ser triturado o intacto. Y en caso de que el cartílago septal sea insuficiente, se puede utilizar cartílago auricular, también triturado, intacto, o si es que el cartílago septal o auricular es insuficiente, se podría usar raramente el cartílago costal. El cartílago septal. Cuando hay disponible un suministro adecuado, la fuente más deseable de los injertos de cartílago es el tabique nasal. Como la septoplastía se realiza casi siempre de forma concomitante con la rinoplastía, no hay morbilidad adicional en la obtención del cartílago.
Si se usa con propósito de reconstrucción nasal, el cartílago está dentro del campo de la reconstrucción y es fácilmente accesible. El cartílago cuadrangular tiende a ser plano y suficientemente rígido para soporte estructural y puede ser estriado, triturado, cortado en dados o machacado si se desean aplicaciones menos consistentes. Se pueden obtener injertos de varios grosores basados en los requerimientos del injerto. Entre las complicaciones de la obtención del cartílago septal se incluyen compromiso del soporte dorsal o caudal si no se mantienen puntales adecuados, hematoma septal, perforaciones septales y sinequias intranasales. Si se dejan mucosas vivas en contacto postoperatoriamente. Las desventajas del cartílago septal están por lo general relacionadas con un aporte inadecuado. Se puede obtener una cantidad inadecuada de cartílago dependiendo del volumen de cartílago requerido en la rinoplastia primaria y de la cantidad que pueda eliminarse de forma segura sin comprometer la estructura nasal de soporte. La deficiencia del cartílago septal es incluso mayor en procedimientos secundarios, donde el tabique ha sido tratado previamente y hay incluso una mayor necesidad de injertos de soporte rígidos. Algunos pacientes tienen disponible una cantidad de cartílago anatómicamente inadecuada, incluso si el tabique no ha sido tratado antes. Por ejemplo, en narices mesorrinas o platirrinas, presenta más a menudo una proporción de hueso mayor de lo normal que cartílago septal. Y cartílagos más finos que la media proporcionarán también soporte inadecuado en las aplicaciones primarias o secundarias. Cartílago auricular. Cuando el cartílago septal es inadecuado en volumen o rigidez, el siguiente sitio anatómico más común para obtener injertos de cartílago es la oreja. El cartílago auricular es relativamente fácil de obtener con mínima movilidad en el sitio donante y con poca o ninguna cicatriz visible o deformidad auricular. Por lo general está disponible un adecuado volumen de injerto y se puede obtener cartílago auricular bilateral basado en los requerimientos del injerto. La curvatura natural de la concha y el count de la concha reproducen las concavidades o convexidades deseadas del contorno nasal. Cartílago costal. El cartílago costal es una excelente opción si se requiere un soporte fuerte y también en los casos donde se ha usado previamente el cartílago septal y o auricular. El injerto de costilla proporciona un suministro casi ilimitado de tejido en casos donde se requiere un gran volumen de injerto de cartílago. El cartílago costal es el que más soporte estructural ofrece de todos los materiales cartilaginosos autólogos. Los injertos pueden tallarse y conformarse en varias longitudes, anchuras y contornos para reemplazar o aumentar el marco cartilaginoso y óseo de la nariz. Se pueden obtener segmentos osteocartilaginosos si se requiere un componente óseo. El pericondrio que lo recubre se recolecta frecuentemente y se usa como una capa de camuflaje sobre el dorso de la punta en tejidos blandos finos o comprometidos. Indicaciones para el injerto de cartílago. La aplicación de injertos una vez obtenidos está limitada solo por la habilidad y creatividad del cirujano. Los injertos septales por sí solos pueden usarse para soporte y aumento. El cartílago auricular donante puede conformarse en una orientación plano-cóncava o plano-convexa para soportar o reemplazar estructuras nasales ausentes o deficientes. A menudo, en aplicaciones de camuflaje, el cartílago obtenido se volverá más flexible y moldeable mediante una suave trituración del cartílago o el aplanamiento de las irregularidades del contorno con un aplastador de cartílago Kotle. En situaciones que requieren soporte y camuflaje del cartílago nasal, se pueden aplicar varios injertos de múltiples fuentes en forma triturada y no triturada. Los injertos de cartílago costal proporcionan una excelente fuente de cartílago autólogo en pacientes de rinoplastia de revisión que carecen de cartílago septal o auricular. Las personas que requieren aumentos significativos o soporte rígido también se tratan más eficazmente con el uso de injertos costales. El gran volumen de cartílago obtenido puede conformarse en injertos de aumento dorsal, sustitución alar, listón y puntal columelar. Continuamos esta presentación con algunos tipos de injertos. En primer lugar tenemos el injerto puntal de columela, que este se usa en todos los pacientes, incluso cuando se reduce la proyección de la punta, para garantizar el mantenimiento de su posición. Además, es útil para modificar la forma del complejo de los pilares mediales intermedios. Unos pilares mediales intermedios con un exceso de curvatura pueden provocar la caída de la columela en el postoperatorio.
El injerto puntal de columela se puede usar para enderezar el complejo de los pilares mediales intermedios para tratar la relación a la columela. El injerto puntal de columela se talla de manera ideal de una tira relativamente fuerte del cartílago del tabique. Tiene aproximadamente 2,5 centímetros de longitud y 0,5 centímetros de ancho. Afilándose en una base estrecha, se crea un bolsillo intercrural entre los pies de los pilares mediales por delante de la espina nasal anterior del maxilar. Este injerto se coloca con su base estrecha en el bolsillo, luego se desliza entre los pilares mediales colocando su ápex justo por debajo de la sutura que une ambos pilares mediales. La longitud del injerto se varía para que quepa en el bolsillo. Para aumentar la proyección se puede usar un injerto de más longitud. El injerto extendido en escudo. En algunos casos, los pasos antes mencionados pueden no ser suficientes para conseguir la definición, proyección, estrechamiento y aspecto general de la punta nasal deseada. Este efecto se aprecia con frecuencia en pacientes con piel gruesa en los que la estructura de la punta no está definida correctamente y en pacientes que van a someterse a una rinoplastia de revisión, en los que los cartílagos laterales inferiores se han modificado previamente por una resección o remodelado excesivo dejando una estructura de la punta nasal inadecuada. En estos casos hay que crear una nueva estructura para definir la punta nasal. Una manera eficaz de conseguirlo es el uso de un injerto extendido en escudo. Este injerto es muy versátil y se puede usar para alargar la nariz, aumentar la proyección, estrechar la punta o incluso ensanchar una punta nasal comprimida por una cirugía previa. El injerto extendido en escudo es un injerto de columela lóbulo con una forma de escudo a nivel del componente del lóbulo. Se coloca en un bolsillo delante de las cruras mediales y se convierte en la nueva estructura que define la punta nasal. Esto relega a los extremos mediales de las cruras laterales, que previamente definían la punta, a formar la parte anterior de la punta. El injerto se talla a partir de cartílago del tabique o como alternativa cartílago de la concha. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de altura y 10 milímetros de ancho en el ápex, estrechándose hacia la base. Los bordes apicales del injerto se adelgazan y nivelan y los vértices apicales se alisan para que se camufle mejor bajo la piel de la punta nasal. Si el efecto conseguido con el injerto en la forma y altura de la punta es correcto, se estructura con cuidado de no dejar ningún extremo afilado expuesto que con el tiempo pueda hacerse visible. El bolsillo de piel se voltea y se reevalúa el efecto conseguido. De nuevo es útil colocar una sutura para reaproximar la incisión de la columela para valorar con precisión el resultado del injerto.